van a hablar en estas conferencias porque dicen no lo podemos hacer porque tenemos un contrato con la compañía que durante los próximos 5 años no voy a publicar ni hablar de mi investigación con colegas. Esto para muchas personas, incluyéndome a mí, se ha rebasado un límite que no debió haberse traspasado y que no existía en el pasado. Pero mucho se ha trabajado sobre qué tanto el peso del Estado y el peso del Estado y del mercado, ¿no? O sea, podemos decir cuánto Estado y cuánto mercado en los sistemas de educación superior. En el caso de México podemos ver que todo este cambio se está dando en dirigir más que nada las evaluaciones y el control hacia las instituciones, pero muy poco sabemos del resultado de los alumnos. O sea, qué tanto los alumnos, las trayectorias escolares, las trayectorias laborales, esta presión social de la que hablaba al principio y la presión laboral que ha hecho un fuerte impacto en el mercado, en que tenemos que competir como instituciones, en el marketing, en los rankings, en las instituciones de clase mundial, cómo trabajar esta parte en que la calidad sobre las acreditaciones, sobre los programas se dirige hacia las instituciones y muy poco sabemos sobre esa información que no está clara para los compradores del servicio, que son los estudiantes y los padres, y que se dan cuenta muy tarde, ya que egresaron o años después, de que lo que compraron no era de calidad. Entonces, los estudios de trayectorias escolares, los estudios de trayectorias laborales, ¿qué tal en que estamos simulando sobre las acreditaciones de los sistemas de educación superior, en que ya teníamos muy alto en el caso de México, y los resultados los desconocemos? Expresaste tu comentario en el lenguaje económico que predomina ahora en la educación. Pienso que algunas universidades han dicho que son tan buenos que cuando la compras garantizas tu empleo en medio año después de graduarte. Y de lo contrario te devolvemos tu colegiatura. Es una propuesta interesante. Pienso que son universidades pequeñas y pienso que todas ellas han perdido dinero debido a esta oferta porque se requieren 2 para encontrar un trabajo y si quieres que te devuelvan la colegiatura pues no busques trabajo por 6 meses. Pienso que esa promesa fue un poco naif, pero es un consecuente. Nuestra educación es tan buena que te garantizamos que vas a encontrar un trabajo adecuado medio año después de graduarte. Pero yo pienso que una línea de investigación tiene que ser de cómo aprenden los estudiantes y qué hacen con lo que aprendieron. Entonces, esta línea de investigación en los graduados para ver cómo llegan a graduarse, pero también cuál es su desempeño en el mercado laboral. En algunos países, no sé si en México, pero en algunos países hay estadísticas excelentes. Canadá, por ejemplo, tiene un estudio de graduados que analiza una gran muestra de personas que se graduaron 2 años y 5 años después de la graduación para ver dónde se encuentran en cuanto a responsabilidades en el trabajo, si están de tiempo completo, medio tiempo, etcétera. Entonces, esto es una línea de investigación que podría contestar un poco tu pregunta para ver cuál es el desempeño de los estudiantes una vez hayan ingresado al mercado laboral y tienen que aplicar lo que han aprendido y qué tan exitosos son con esto. ¿En qué medida se ven afectadas las universidades por la crisis financiera? Y estoy pensando en un rol diferente que las universidades tienen actualmente, sobre todo en la Unión Europea, que es mantener los estudiantes porque ya sea que no tienen trabajo o no van a tener trabajo. Hace unos años o hace unos meses más bien escuché que Inglaterra estaba estudiando el modelo español de mantener los estudiantes dentro de la universidad o atraer los estudiantes que no podían encontrar trabajo para atraerlos a las universidades y cómo están cambiando las universidades en ese sentido. En algunos países el problema financiero de los mercados ha sido muy drástico. La Universidad de California, una de las
muestras por excelencia de las universidades públicas, ha recortado el presupuesto este año en 20%. Piensen en su institución y piensa que te van a dar 20% menos. Y obviamente esto va a tener un impacto negativo sobre la educación, es decir, salones con más estudiantes, profesores menos calificados y más clases en línea. Pienso que es dramático, estos cambios son dramáticos. Y el argumento, por supuesto, de muchos colegas es que si el gobierno de los ayudan a los bancos, ¿por qué no ayudan a las universidades? Es mucho más rentable si hablamos de productividad. Si no hubiera más preguntas, quisiera hacer una propuesta de un factor que no hemos comentado hasta ahora. Hemos hablado de la investigación, de la enseñanza, un poco de los servicios. En la tradición universitaria, una de las funciones principales de las universidades y de la gente que trabaja en ellas fue que eran un espejo crítico para la sociedad, para el gobierno. En las discusiones acerca de lo que ha pasado en los últimos años, esto rara vez se han comentado. Hay también un control por el gobierno en cuanto al financiamiento y la carga que han puesto sobre la universidad, que ahora tiene que proporcionar muchos datos que nada tiene que ver con el trabajo universitario, sino con el mercado laboral fuera de la universidad. ¿En qué medida esta función ha sufrido o alguna vez ha sido función de la universidad, o tal vez fue más la función de intelectuales individuales que a la vez eran profesores? Hago esta pregunta porque a mí me parece curioso que rara vez oigo que se haga esta pregunta. Y como alemán, también a la luz de la historia reciente de mi propio país, no estoy convencido que las universidades, de hecho, ofrezcan ese tipo de espejo, sino que fueron personas, individuos que cumplieron ese rol. Y las universidades fueron las primeras bastiones conquistados también por los nazis, ¿verdad? Tal vez sea demasiado crítico acerca de esa función de la universidad, pero sé que con frecuencia esto se considera que es un argumento del por qué las universidades son tan especiales, y por eso las universidades deben de recibir una protección especial más que otras entidades públicas, porque son la única institución pública que tiene esa distancia del gobierno y de la sociedad, y con sus herramientas académicas y su libertad académica, de hecho, puede hablar con el público a través de la prensa, los medios, publicaciones o lo que sea, o la enseñanza, para que sea el espejo crítico de lo que la universidad o la gente que trabaja ahí considera como un desarrollo que va en una dirección no democrática. Hago la pregunta porque soy crítico. La gente en Alemania luchó por la libertad académica, y los que lucharon por ello fueron personas individuales, los hermanos Grimm, los que escribieron los cuentos de la bruja, que
los dos hermanos Grimm eran profesores de alemán en la Universidad de Göttingen, una de las universidades de la Reforma en Alemania. Y se les pidió hacer un juramento al rey de Hannover. Se negaron y dijeron: hemos hecho un juramento con la Constitución y esto es lo que nos guía, y no un rey joven. Y de la noche a la mañana perdieron su trabajo junto con otros colegas. Entonces, Göttingen es el ejemplo y el inicio de la discusión acerca de la libertad académica, pero no fue la universidad. La universidad no hizo nada para proteger los 7 profesores que despidieron. De cualquier modo, solamente lo comenté porque cuando miramos al futuro, ¿qué esperamos de las universidades? ¿Es simplemente una institución de capacitación avanzada o es una institución de investigación con ciertas tradiciones y derechos, pero tiene también la función de investigación? Dejo el tema en la mesa para que lo piensen. Yo pienso es un ejercicio interesante. La universidad estaba en la mente de la gente más como institución que hace a los jóvenes empleables para crear propiedad intelectual que pueda aprovecharse también en la industria y para que sea más competitiva a nivel internacional, ¿verdad? Estaba revisando, doctor, lo que usted denuncia como los impulsores internos de las reformas en las universidades y me estaba preguntando, porque me llama la atención la ausencia, por lo menos la ausencia explícita de lo que me preocupa. Me estaba preguntando en qué medida problemas del entorno como exclusión, marginación y pobreza se han presentado como estos impulsores en ciertos casos o en cierto tipo de reformas, ¿no? En esta, yo esperaría, búsqueda o una mayor congruencia o un fortalecimiento del cumplimiento de las funciones sustantivas de las instituciones en el marco de la responsabilidad social. Pienso que en mi resumen, no solamente de los impulsores y de lo que impulsa a los gobiernos, vemos claramente que gran parte de la apertura de la universidad hacia las oportunidades de la vida no solamente va dirigido a las personas que ya vienen de la clase más alta de los burgueses y de la clase gobernante, sino las universidades se han abierto a las personas cuyos padres no pudieron ir a universidad. Habiendo dicho esto, los gobiernos siempre son orgullosos de las cifras y es interesante y a la vez trastorna que los grupos antiguos que estaban en desventaja siguen en desventaja. Las indígenas, personas en zonas rurales, gente cuyos padres que tienen poca educación, siguen siendo factores que cuando analizas las personas que no tienen éxito en la universidad o los que no van a la universidad, que en la mayoría de los casos estos son factores importantes. Es difícil, aunque la política ha abierto la educación superior y así debe de ser, pero no siempre ha tenido el efecto para aquellos grupos que son más vulnerables y probablemente más se beneficiarían de una educación universitaria. ¿En qué medida esta dinámica está orillando a que las finanzas universitarias de las universidades públicas se perviertan? Porque permite a los rectores hacer sus juegos internos
con los recursos que recaudan de los estudiantes, por un lado. Y en el otro sentido, esta misma fuerza, esta dinámica de los mercados, ¿hasta dónde está restando a las universidades las posibilidades de atender la equidad y la pertinencia a la que deben responder? Pienso que la estratificación de las universidades hacia metas medibles, que también son las metas del gobierno y de la mayoría, va de la mano con el incremento de la clase gerencial o directiva. Pienso que los mecanismos antiguos en la universidad, pienso que muchos de ustedes han participado en la toma de decisiones y en reuniones, y después de 3 horas no se tomó una decisión clara porque hay tantos puntos de vista que se tienen que discutir. Claro que un director lo puede hacer mejor. Y por ejemplo, en Singapur, por ejemplo, tienen un parlamento que no tiene voz y tal vez por eso les va tan bien, pero sí queda muy claro que los nuevos mecanismos para un mayor cumplimiento con el gobierno y sus prioridades y la necesidad de buscar fondos externos, y tienen que definir en contratos con gobierno lo que va a hacer, y eso ha beneficiado a una clase directiva. Un senado académico no podría hacerlo. Y pienso que son dos tendencias que están condicionándose mutuamente. Y es bastante interesante hablar con esos directores, sobre todo los altos directivos. Tuvimos un seminario el año pasado en Vancouver, en donde los colegas del taller preguntaron al presidente, que entró a una de las sesiones, qué pensaba del Senado universitario, y dijo: pienso que es una gran idea, y cuando tengo tiempo libre y hay un tema general interesante, hay que llamar al Senado, pero no para lo demás. Pero él toma las decisiones ahora con 7 vicepresidentes que a su vez tienen subvicepresidentes. Entonces hay mucha burocracia. Burton Clark, uno de los clásicos de la educación superior en investigación y análisis, comentó que las universidades son lugares especiales y la gente que trabaja ahí trabajan en un lugar donde hay una jerarquía vertical de burocracia, y también hay una red horizontal en el mismo campo a nivel mundial. Todos los profesores que trabajan en la universidad forman parte de la burocracia por una parte, pero también forman parte de esta red. Y el colega en Melbourne tal vez sea más importante que otro en otro lado. Si Burton Clark pudiera analizar la clase directiva, tendría que reescribir su evaluación, que la burocracia es menos fuerte que la influencia sobre la red disciplinaria, y vería todas las directivos en las universidades y tendría que repensar su punto de vista un poco benigno de la burocracia universitaria. No, pues solamente agradecer e invitarlos a pasar a compartir con nosotros con este vino de honor en esta clausura de este par de ciclos, y muy próximamente estaremos por publicar, ¿no?, nuestras nuevas conferencias, así que estén al pendiente. Aquí estamos, aquí está el DIE, las puertas están abiertas y muchas gracias por su participación. Buenas tardes.